Imagínate unirte con tu novio o novia para siempre, pero no hablo de un matrimonio, sino en el sentido literal, fusionar sus cuerpos para siempre. En medio de un bosque con vegetación densa se desarrolla una intensa búsqueda. Un grupo de personas apoyado por perros rastreadores intenta encontrar a una pareja desaparecida. Cerca del lugar hay una cueva con una fuente de agua. Dos perros se acercan a beber a ella. Luego vuelven con su amo. La búsqueda es un fracaso. No encuentran nada. Cuando los perros regresan a casa junto a su dueño, algo en ellos ha cambiado. Se quedan viéndose fijamente. A la madrugada sucede lo impensable. Uno de ellos ataca salvajemente al otro. En otro lugar, Tim y Millie son una pareja joven que está a punto de mudarse. Antes de partir, celebran una fiesta de despedida con sus amigos. Tim es músico, Millie es profesora de niños. Durante la fiesta, una amiga de Millie le pregunta si realmente cree que Tim es el hombre indicado. Les recuerda que hace mucho no tienen intimidad. En medio de la celebración, Tim da unas palabras de agradecimiento. Entonces, para sorpresa de todos, Millie se arrodilla y le propone matrimonio. Lo hace con un anillo invisible. Tim se queda en silencio, confundido. Finalmente responde que sí, pero demasiado tarde. El ambiente se vuelve incómodo. Esa noche Millie se cuestiona si lo que sienten es amor o simplemente costumbre. Tim le asegura que la ama, se besan y van a tener relaciones, pero él se detiene. Entonces Millie, molesta, empieza a decir frases extrañas. Le pide que ahuyente a los seres que están frente a su cama. Tim no entiende, pero mira con atención y ve una figura demoníaca frente a él. Pero por fortuna, todo fue un sueño. A la mañana siguiente, la pareja vuelve a mostrarse feliz. Están en su nuevo hogar. Mientras desempacan, Tim nota un olor desagradable. Revisa la red eléctrica y encuentra un grupo de ratas muertas. Al día siguiente, en su nuevo trabajo, Millie conversa con otro profesor, llamado Jamie, el cual es también su vecino. Él le da la bienvenida y le pregunta si se siente cómoda. Ella dice que sí, que está bien con su pareja. Esa noche, Tim practica la guitarra, ya que tiene una presentación con su grupo pronto. Al día siguiente, la pareja decide explorar el bosque que rodea su casa. En el camino, Tim nota una campana con una marca. Al parecer, estas campanas son la guía a un sendero. Deciden seguirlo, sin embargo, una lluvia intensa los atrapa y se pierden. Mientras buscan regresar, Tim cae en un hueco. Millie intenta ayudarlo, sin éxito. La cueva está oscura y no logran encontrar una salida. Por ello, deciden calmarse. Tim encuentra una fuente de agua y bebe. Encienden una fogata y Tim habla sobre el olor a ratas muertas en su nueva casa. Cuenta una anécdota de cuando su padre, en vida, también percibía olores extraños en la habitación de Tim. A pesar de limpiar muchas veces, el olor persistía, hasta que un día encontró una rata muerta dentro de la red eléctrica. Entonces Tim revela algo que nunca había contado a nadie. Cuando vivía con sus padres, sintió un olor muy fuerte en casa. Fue hasta la habitación de sus padres y descubrió a su madre recostada junto al cadáver de su esposo. Ella enloqueció tras su muerte. Dormía junto a él, acostumbrada al olor, sin notarlo, igual que Tim en su habitación con las ratas. Esa noche, mientras duermen, Tim siente algo dentro de su cuerpo. La cueva respira al ritmo de su respiración. De repente ve a Millie petrificada y una mano toma a Tim con fuerza. Pero todo fue un sueño. Cuando despiertan, están bien, o eso parece. Descubren que sus piernas están unidas, pegadas entre ellas. Se separan a la fuerza, lastimándose, y enseguida salen de la cueva. El hecho de pegarte a tu pareja puede interpretarse de dos maneras diferentes, que te explico al final. Al día siguiente, intentan volver a su rutina. Ella se va al trabajo, Tim se queda en casa. Toma una ducha, pero de pronto se desmaya. Mientras Millie conduce hacia su escuela, Tim siente una fuerza extraña que lo mueve, como si estuviera en el auto con ella. Cuando recobra la conciencia, decide ir al médico. El doctor sospecha que se trata de ansiedad o algo psicológico, considerando lo que le ocurrió a su madre. Les receta un relajante muscular. Antes de despedirse le menciona algo inquietante. Una pareja desapareció recientemente. A pesar de los esfuerzos por hallarlos, jamás los encontraron. Más tarde, Tim investiga sobre los desaparecidos. Millie aparece y lo interrumpe. Antes de que puedan hablar, Jamie llega y lo invitan a pasar. Millie le cuenta que se perdieron en el bosque. Menciona que cayeron en una cueva. Jamie dice que, en ese sitio, antes había una capilla. Colapsó hace tiempo. Dice que muchos de sus feligreses se suicidaron en masa, aunque luego dice que solo es una broma. Luego de que su visitante se marcha, Tim bromea diciendo que Millie se siente atraída por él. Empiezan a besarse, pero por un instante sus labios quedan pegados. Millie se separa, molesta. Le dice que si no quiere tener relaciones, simplemente lo diga.
Esa noche, Millie siente una extraña presión en el cabello. Enciende la luz y para su sorpresa, Tim está petrificado, tragándose su cabello. Con esfuerzo logran sacarlo de su boca y quedan completamente aterrorizados. A la mañana siguiente, Tim está listo para su presentación musical con su grupo. Millie le dice que debería quedarse, considerando todo lo extraño que está pasando, pero él insiste en ir. Millie lo acompaña hasta la estación de tren. Allí le dice que no es necesario que regrese pronto, que disfrute. Un poco de espacio entre ellos será bueno. Pero apenas ella se marcha, Tim empieza a sentirse mal. Camina sin saber por qué hasta la escuela donde trabaja Millie. Mientras ella está en una videollamada, lo ve. Se encuentran en el baño de niños y Tim empieza a besarla. Tienen relaciones allí mismo, pero cuando terminan descubren que no pueden separarse. Están pegados. Otra vez. Un niño los oye y va a buscar a alguien. Con gran esfuerzo logran despegarse justo antes de que Jamie llegue. Este finge no haber visto nada. Más tarde, Millie busca a Jamie para disculparse. Ella duda de su relación con Tim. Sin embargo, Jamie le cuenta una historia que siempre repite a sus estudiantes. En la mitología griega, Platón decía que los antiguos humanos tenían 4 brazos, 4 piernas y una cabeza con 2 rostros. Zeus, temeroso de su poder, los dividió en 2. Desde entonces los humanos pasamos la vida buscando a nuestra otra mitad. Le dice que, si cree haberla encontrado en Tim, no la deje ir. Le cuenta también que cuando compró su casa estaba con su pareja. Se mudaron a la misma edad que Millie. Hubo un momento en que pensó marcharse, pero no pudo. Lo extrañaba. No podía ser él mismo sin su novio. Mientras conversan, Millie nota a Tim afuera y se marcha rápidamente. Encontrar a tu alma gemela. Esa idea que nuestra familia y la sociedad nos inculca se origina en realidad en la mitología griega, ya que la historia que se menciona en la película de que los humanos alguna vez tuvimos 4 brazos, 4 piernas y 2 rostros, es verdadera y proviene del banquete de Platón. Este mito da origen a algo tan importante y normalizado que tenemos en nuestra sociedad, la búsqueda del alma gemela, la búsqueda de nuestra media naranja. Por otro lado, el concepto de amor platónico, el cual, por cierto, está mal usado en nuestra sociedad, es en realidad un amor sin lazos ni románticos. ¿Pero que el amor platónico no era un amor imposible? Pues no realmente. El amor platónico trasciende lo carnal y lo romántico. Es un amor de un nivel de conciencia superior. Es una conexión con el alma, con la inteligencia de la otra persona y además una herramienta, un medio que nos transforma y nos inspira para mejorar para bien, sin necesidad de ningún contacto físico. Por ello, la próxima vez que pienses que alguien es tu amor platónico, pregúntate si es un amor de un nivel de conciencia superior. Más tarde en su ordenador, Tim lee los mensajes de su grupo musical. Le preguntan por su ausencia, pero él los ignora. Enseguida vuelve a mirar la foto de la pareja desaparecida. Investiga su ubicación. Sorpresivamente es muy cerca de donde él y Millie se perdieron. En la imagen nota la misma campana que vio camino a la cueva. Sin embargo, algo lo interrumpe. Hay algo afuera. Es Millie, la cual está petrificada y se sube sobre él. Cuando vuelve a la normalidad, están atormentados. Tim le confiesa que desde que cayeron en la cueva, algo dentro de él cambió. Cree que ahora eso también está dentro de ella. Le cuenta que la pareja desaparecida estuvo en el mismo lugar donde se perdieron y que eso tiene algo que ver con lo que les sucede. Millie dice que se siente bien, pero Tim les responde que eso es porque está despierta, que cuando el cerebro se cansa, algo más toma el control de sus cuerpos. Ella no quiere escucharlo y se va, pero de pronto se detiene en seco. No puede moverse. Tim le dice que fue él quien la detuvo, que ahora sabe exactamente cómo se siente. Algo los ha vinculado, son uno solo, y para saber más respuestas deben ir a la cueva. Ella, molesta, le pide que se vaya. El domingo sus padres vendrán de visita y no lo quiere más en casa. Esa madrugada duermen en habitaciones separadas, pero una vez más sus cuerpos no obedecen. Se arrastran por sí solos, buscándose el uno al otro. Cuando se tocan, comienzan a fusionarse. Tim piensa rápido, recuerda el medicamento que le dio el doctor, un relajante muscular. Si lo toma, sus cuerpos perderán la fuerza y dejarán de moverse por sí solos. Logran tomar el medicamento y empujarse lejos el uno del otro. Sin embargo, por el exceso de medicamento, Tim pierde la conciencia. Cuando despierta, está atado a una silla. Nota que su brazo está fusionado con el de Millie. Frente a él hay una máquina cortadora. Millie le dice que cuando el medicamento pierde efecto, sus cuerpos seguirán uniéndose y que deben separarse cuanto antes a la fuerza. En cuanto la fusión avanza, Millie hace el corte sin dudarlo. Después de un rato, Millie quiere ir al hospital, pero no encuentra las llaves del auto. Cree que las dejó en casa de Jamie y va a buscarlas. Tim, por su parte, se queda.
Cree que lo mejor es mantener distancia. Sin embargo, en secreto busca una soga, una linterna y regresa a la cueva a buscar respuestas. Cuando Millie llega a casa de Jamie, se muestra una campana con el mismo símbolo extraño que vieron en la cueva. Mientras tanto, Tim entra de nuevo a la cueva, mira los muros, el techo y se da cuenta que está en una capilla. Encuentra una figura fusionada de dos personas con dos rostros. De pronto algo lo toma del pie. Es un ser monstruoso, una fusión fallida. Se trata de la pareja desaparecida. Tim queda paralizado, está aterrorizado. La criatura es deforme, incompleta. Por fortuna, logra escapar y salir de la cueva. Millie, por su lado, entra a la casa de Jamie. Todo parece vacío. En la televisión se reproduce un video. Es una grabación antigua, la boda de Jamie y su pareja, en una capilla con la misma campana misteriosa. La ceremonia forma parte de un ritual, una secta que cree en la unión de cuerpos de la mitología griega. De pronto, Jamie aparece. Le habla a Millie con calma, le dice que lo que ella y Tim están viviendo es un regalo, que la unión cuesta al principio, pero que luego será feliz. Se acerca intentando convencerla, pero de pronto la ataca. Usa su anillo para hacerle un corte profundo en su brazo. Por fortuna, Millie logra escapar. Mientras corre, escucha su voz, pero no es una sola. Jamie habla como si dos seres habitaran dentro de él. En el exterior, Millie encuentra a Tim. Le advierte que se aleje, que lo de las fusiones ha ocurrido antes. Él responde que lo sabe. En ese instante sus cuerpos comienzan a atraerse. Tim dice que vio algo en la cueva. Cree saber cómo detenerlo. Enseguida se arrodilla frente a Millie. Le pide matrimonio. Le dice lo maravillosa que es, lo mucho que aporta a su vida. Le pide que cierre los ojos. Tiene un plan. Si uno de los dos muere, ya no podrán fusionarse. Piensa sacrificarse, pero antes de hacerlo, Millie se desmaya. La herida en su brazo la ha desangrado. Me parece interesante reflexionar sobre el significado de la fusión de los protagonistas. En la película esta unión es física, pero funciona como una metáfora. Por un lado, viéndolo de manera positiva, representa cómo al estar en pareja, nuestras vidas comienzan a entrelazarse. Los hábitos, las rutinas, los gestos e incluso las palabras se mezclan. Sin darnos cuenta, adoptamos partes de la otra persona. Esto puede hacernos crecer como personas y madurar como pareja. Además de que es algo natural cuando compartimos espacio, tiempo y emociones. Pero también está el lado negativo, el riesgo de perder nuestra identidad. La película lo lleva al extremo, mostrando cómo dos personas pueden dejar de ser individuos y convertirse en un solo ente, anulando sus vidas personales. Esto se vuelve más peligroso aún cuando una persona domina la relación y la otra, insegura o indecisa, termina absorbiendo la visión de vida del otro. Pierde su esencia, sus opiniones, sus gustos y se convierte en una sombra. Más tarde, Millie recupera la conciencia. Tim está a su lado, cuidándola. Le detuvo el sangrado de la única manera que encontró. Se fusionó con ella justo en la zona de la herida. Tim reproduce un disco de música. Es el favorito de Millie. Ambos se levantan, se quitan la ropa, se dicen que se aman, se abrazan, se besan y poco a poco todas las partes de sus cuerpos comienzan a unirse una por una, incluso los ojos. Pero esta vez no hay sufrimiento. Varias horas después, los padres de Millie llegan de visita. Tocan la puerta. Cuando se abre, los recibe una fusión perfecta de Millie y Tim. Las dos interpretaciones de las que te hablé funcionan como una advertencia. Ama y comparte tu vida con alguien. Es hermoso. Sin embargo, pon límites para no desaparecer dentro de la relación. Es importante que aprendas a fusionarte sin dejar de ser tú mismo.